Hola, soy Joan Parra y en este video explicaré acerca del análisis retórico aplicado al cuento Dos cirios y una cerveza del escritor T.H. Flaget. Es un cuento escrito en primera persona cuyos protagonistas es un juez y Miguel, un hombre quien es acusado de haber asesinado a su novia Rosa. En apariencia, la tarea del juez es sumamente fácil, pues simplemente va a apelar a las pruebas presentadas y al código quien le orienta la decisión de enviar a Miguel a la horca. Sin embargo, este hombre le inspira cierta simpatía. Miguel decide no optar por defensa, sin embargo, le asignan un abogado de oficio. El juez, cuando pregunta al abogado si su cliente se declara o no culpable, este dice que no, que se declara inocente. De inmediatamente se levanta Miguel sobresaltado y dice que no, refuta la idea y dice que él es culpable y que debe ser enviado a la horca. El juez, por la simpatía que le inspiraba el acusado, trata de persuadirlo, diciéndole sobre los beneficios de declararse inocente. Sin embargo, Miguel continúa con su determinación de declararse culpable y por lo contrario pide disculpas ante el juez y ante el abogado de oficio por haber hecho perder su tiempo. Los considera buenas personas y quizás su amigo por intentar haberlo ayudado. La historia continúa y el día previo a ser ejecutado, Miguel solicita la presencia del juez, pues lo considera como su amigo más cercano. El juez se cuestiona si ir o no ir a aquel acto, pues nunca ha existido alguno de ellos, y para ello recurre al consejo de su esposa, quien lo orienta y lo persuade y le dice que si Miguel lo considera su amigo, lo más justo es que él vaya y lo acompañe. El juez decide acompañarlo, y al momento de acercarse, Miguel simplemente guarda silencio. Después de ese silencio, con una pregunta, recurre al patos y hace hablar al juez sobre su propia vida y sobre las benevolencias de su esposa. Miguel decide compartir con el juez cierto ritual que sostenía cuando Rosa estaba viva, y eran que juntos asistían a la iglesia para prender un cirio por Miguel y otro por Rosa, y después asistían a un bar a beber una cerveza. Como Miguel considera al juez como su amigo, le pide un último deseo, y es que después de su muerte el juez asista a aquella iglesia en compañía de su esposa para que prendan tanto un cirio por Miguel como un cirio por Rosa, y después vayan a aquel bar a beber una cerveza. La historia termina contándonos cómo el juez, después de estar en compañía de su esposa en aquel bar, tomando esa cerveza, tiene un renacimiento en su relación. Y nos cuenta cómo ve a su esposa no con los mismos ojos que antes. Termina persuadido por toda aquella historia y por todos aquellos hechos desarrollados con Miguel. Acá hay un juego de persuasiones muy interesantes. Ahora procederé el análisis retórico desde la parte del inventio. En el etos se nos es representado implícitamente cuando se nos presenta el narrador, quien es una figura de autoridad, en este caso el juez, quien inspira confianza y credibilidad por darnos respaldo de que por estar relacionado con la justicia y ser el encargado de la sentencia, se nos cuenta una historia verdadera. Miguel el asesino cree que con la sentencia y con su muerte él se conectará de nuevo con Rosa, su novia asesinada. Y acá hay una apelación al patos. Cuando el juez decide sentenciarlo a muerte, hay, digamos, una parte del discurso que apela a las emociones y es el siguiente. Señor juez, usted es un hombre bueno y ha sido bueno conmigo. Usted me ha ayudado para que la vea. Gracias, señor juez. Hay agradecimiento de por medio y un juego de emocionalidad al darse cuenta de que será enviado a la muerte. Otra forma en cómo está representado el patos en este discurso es en la forma en cómo el juez comparte con su esposa las pretensiones de Miguel y su pedido de que lo acompañe en la ejecución. Y dice, esa noche conté a mi mujer toda la historia del polaco y cuando concluí advertí que estaba llorando. ¿De qué forma lo hizo? ¿No es esto un discurso convincente para generar en este caso emoción y llanto? El argumento de este cuento gira en torno a la sentencia de Miguel y su deseo de llegar al más allá. Para que se cumpla este argumento debe haber un respaldo, y el logos acá es representado a través de la siguiente cita. Según el código se trataba indiscutiblemente de un asesinato, y el sumario policial me puso al corriente de todo lo que necesitaba saber para la causa.
La misma norma respalda la sentencia de Miguel, por lo tanto nos enfrentamos frente a una representación de logos dentro de la historia. Voy a hablar del dispositivo y sus componentes, iniciando por el exordio que en la historia representaba al inicio. Con esta cita, todo Miguel lo presentaba como un hombre de los más comunes, salvo el hecho de que había asesinado a Rosa. Se está apelando a los hechos mismos y al adversario, en este caso, a la persona que el juez debe sentenciar. En el narratio, la exposición de los hechos, el argumento es respaldado con el asesinato en sí, que verdaderamente se cometió un asesinato. Rosa estaba encogida al pie de las escaleras que llevan al apartamento con una herida en la nuca. Miguel la tenía en sus brazos. En la parte de divicio de las conciencias y disidencias del orador para con el público se nos representa a través de la siguiente cita. El juez explicó con paciencia a Miguel, mientras el defensor escuchaba cruzado de brazos, molesto e irritado, por qué le convenía declararse inocente, y al fin el acusado capituló, aunque todo lo que parecía interesarle era dejar por sentado que era culpable y quería morir. El argumento de la historia está relacionado con la sentencia. Para que la sentencia se cumpla deben haber pruebas, en este caso se representa en el probatio. Según el código se trataba indiscutiblemente de un asesinato. Durante el proceso salieron a luz los detalles. Miguel la tenía en sus brazos. Acá se apela a las pruebas y al código para cumplir el argumento de la historia. El refutatio apela al logos, al razonamiento lógico y a las pruebas. En este caso, Miguel refuta a su oponente diciéndole que él es culpable de morir. Esto se apoya en la narración, en el narratio, donde se cuenta cómo asesinó a su novia Rosa. El peroratio tiene que ver con el resumen de lo dicho, centrando la atención en el argumento. Y el argumento estaba relacionado a cumplir la sentencia, enviar a Miguel a la horca, pero a la vez cumplir otro propósito. Y acá una cita para representarlo. Le conté lo que me había pedido Miguel y entonces ella encendió un cirio por Rosa y otro por él. Salimos a la iglesia y nos dirigimos al bar, donde pedimos cerveza. Recordemos el título del cuento, 2 cirios y una cerveza. Con esto me pareció que quedaba cumplida y terminada la promesa. Aquí mi análisis. El conocimiento de la retórica es clave para mejorar tanto la lectura como la escritura, ya que nos permite identificar y aplicar técnicas persuasivas, estructurar ideas más claras y efectivas y comprender mejor los mensajes de los textos. Al escribir, ayuda a argumentar con coherencia y a captar la atención de los lectores, mientras que cuando leemos nos facilita la interpretación crítica de los textos. En resumen, potencia la comunicación en ambos sentidos.